Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Mi nombre es Andrés Duarte, soy astrólogo cabalista y en esta oportunidad vamos a hablar de la cruz karmática del signo de Tauro porque básicamente estamos en el mes de Tauro. Y esta cruz karmática que ya la hemos hecho con otros signos del zodiaco, la idea de esto es que la gente de Tauro pueda aprender de otros signos del zodiaco para que pueda evolucionar, ¿verdad? Tanto personalmente como también espiritualmente, por supuesto. Y dentro de esta cruz karmática se va a encontrar con otros signos que le van a hacer un poco de resistencia al signo de Tauro, ¿verdad? Porque evidentemente va a tener que aprender de estos signos. Y al tener que aprender, le va a generar justamente esta resistencia, esta, este alejamiento o este no llevarse muy bien con algunos signos, los cuales los vamos a mencionar, por supuesto. Y para partir, uno de los signos con los cuales Tauro le cuesta un poco relacionarse, ¿no? Porque dentro de todo, si bien es cierto, Escorpión, que es el signo que vamos a hablar, es su opuesto complementario, pero también tiene sus diferencias en ese sentido, porque hay una especie de distancia, ¿no? Lo que pienso yo y lo que piensas tú. Y en este caso, Escorpión le va a enseñar o va a tener que aprender, Tauro por supuesto, todo lo que tiene que ver con la pasión. ¿Y por qué digo esto? Porque Tauro es un signo muy transparente, donde no inventa nada, no es retorcido, podríamos decir que es tal cual como tal cual es, sin maquillaje, sin disfraces, es tal cual, es fiel, es leal, es lo más espontáneo que hay, es lo más ligado a la vida biológica, por supuesto, ¿no? Y además es tal cual como Dios lo trae al mundo, o lo trajo al mundo. Y desde ese punto de vista, de Escorpión, Tauro va a tener que aprender, ¿verdad? Va a tener que entrar, mejor dicho, a empezar a ver todo este tema de cómo yo me conecto con la pasión, de cómo yo me conecto con todo este mundo secreto, misterioso, que está evidentemente dentro de mí, por supuesto, que es toda esta compulsión con la cual yo me tengo que mover. Si hace esto Tauro, vamos a entender, ¿verdad? Que eh, vamos a tener un Tauro totalmente evolucionado. Pero si no logra hacer esto, vamos a ver un Tauro totalmente plano, un Tauro totalmente materialista, preocupado del dinero, adquisitivo, preocupado de los placeres, preocupado de los lujos, por ejemplo. Y esto es muy importante porque Escorpión es un signo que está muy conectado con los valores del otro. Valora mucho a los demás. Tauro es un valor que tiene que ver con sí mismo. Entonces Tauro también tiene que aprender en cierta forma a valorar, ¿verdad?, a los demás, por supuesto. Ese es como este primer signo el cual tiene que aprender, que es su opuesto complementario. Es opuesto, pero se llevan bien. Pero el otro signo con el cual no se lleva muy bien y que le va a producir un rasgo de una tendencia a resistencia, ¿no? Es el signo de Acuario. Y resulta que yo he visto a lo largo de estos años que he sido astrólogo, o que soy astrólogo, me he dado cuenta que es muy frecuente ver matrimonios entre gente de Acuario y gente de Tauro. Y resulta que Acuario le va a dar a Tauro la posibilidad de encontrarse con todo este mundo que es lo inverosímil, lo impracticable, el mundo de los cambios, por ejemplo, con el despertar, con la revolución o con la revolución del cambio, por ejemplo. Todo este tema tan acuariano de la libertad, de la independencia, este tema del desapego hacia el mundo material, por supuesto, lo humano evidentemente también lo va a conectar, lo colectivo, por ejemplo, frente a un Tauro que evidentemente lo único que quiere es que no lo muevan y lo dejen tranquilo. El hecho de que aprenda evidentemente de Acuario quiere decir de que Tauro tiene que aprender esto de soltar, esto de generar cambios. Tauro es un signo fijo y los signos fijos no se mueven. Le gusta todo lo establecido. Además que hay que tomar en cuenta que a Tauro le gusta mucho tener seguridad. Seguridad en lo que sea, seguridad en el trabajo, seguridad material, seguridad financiera, seguridad en una relación o estabilidad en lo que sea. Y resulta que llega Acuario con todo este tema de la libertad, los cambios bruscos, los cambios radicales, que a Tauro evidentemente le espantan. Porque eso ve que no le da esa seguridad y esa tranquilidad o esa estabilidad que Tauro necesita. Por ende, de Acuario
¿verdad? Va a tener que aprender justamente eso y le va a costar obviamente al principio, pero es algo que evidentemente tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no se puede enajenar su vida con esto de estar acumulando cosas, ¿verdad? Sintiendo esta seguridad o no generar cambios en la vida, que eso evidentemente evita que Tauro pueda experimentar, por supuesto. En el caso del signo de Leo, que es con el otro que no se lleva muy bien, va a aprender toda esta capacidad lúdica, básicamente porque lo digo, porque una cosa es tener seguridad financiera, que es el gran tema, entre comillas, ¿no? De la gente, hombres y mujeres de Tauro, por supuesto, de tener esa sensación, como lo dije recién, de seguridad, esa sensación de estabilidad. Pero Tauro no puede dejar de vivir o no puede dejar de jugar. Tiene que poder, en cierta forma, tiene que poder sacar ese valor de la vida, ponerle en movimiento, ponerle en un movimiento creativo, por ejemplo. Y ahí es donde aprende de Leo todo lo que tiene que ver con la osadía, con la valentía, la fuerza, la atreverse a hacer cosas, por ejemplo, ¿no? No quedarse en esa enajenación, como dije recién, de esta cosa de la acumulación y esto del tener, por ejemplo. Y aquí vamos, también podríamos hablar de un par de ejemplos de personajes famosos que eran del signo de Tauro, como por ejemplo Freud. Freud, por ejemplo, que hizo, independientemente que sea del signo de Tauro, él aprendió en algún cierto sentido esto de Leo porque él hizo algo muy creativo con el inconsciente. Lo sacó de una esfera y lo puso en una esfera mucho más visible. ¿Para qué hablar de Shakespeare, que también era el signo de Tauro? O sea, no hay algo más creativo que Shakespeare en ese sentido. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Y lo dije recién, a Tauro le cuestan mucho los cambios. Le cuesta abrirse a la posibilidad de poder cambiar su forma de ser. Entonces todo esto tiene que ver con esta cosa tan adquisitiva, lo establecido en Tauro. A partir evidentemente de un cambio, ¿no? Que se ve o que lo va a poner en jaque, ¿verdad? A Tauro va a ponerlo en jaque, esta sensación de seguridad que siempre anda buscando, o esta sensación de estabilidad que siempre busca, por supuesto. Entonces un Tauro, si logra vivir una vida mucho más apasionada, y más que nada movida, más bien por esa sensación de ese aporte humanitario, porque ahí está la importancia, por supuesto, también del signo de Acuario, ¿verdad? Que es este aporte, ¿verdad? Pertenecer a alguna agrupación, a crear algún grupo de amigos, por ejemplo. ¿Para qué? Para estar, ¿cómo decirlo? O hacer, mejor dicho, algo más grande que él. Entregar un aporte hacia algo mucho más grande que Tauro. Es entregar ese valor y dejar algo a la comunidad, por ejemplo. Cuando haga eso, ¿verdad? Y lo aprenda de Acuario, por supuesto, claramente va a estar desarrollando todo lo que tenga que ver con corregir su karma, por supuesto. Porque esa es básicamente la idea de esta cruz karmática, por supuesto, ir corrigiendo justamente estas actitudes. Bueno, y para finalizar, tenemos a lo que yo le llamo su pareja arquetípica que se entiende como que cualquier relación que tenga Tauro con Piscis se van a llevar bien, sea la relación que sea. Por supuesto que si llegan a ser parejas en algún momento o hay una relación entre Tauro y Piscis, por supuesto que va a ser una buena relación en ese sentido, pero puede ser en cualquier tipo de relación, siempre se van a llevar bien. Y como digo yo, geométricamente, ¿verdad? Porque entre estos dos signos hacen un ángulo armónico, para que se entienda, Piscis es un signo que le va a entregar, ¿cómo decirlo? Una conexión mucho más elevada, espiritualmente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos también pensar de que Cáncer también podría ser un signo que pueda llevarse muy bien con Tauro. Evidentemente lo hace, pero el que lo va a llevar a que evolucione, a que se conecte a algo mucho más grande y sobre todo que trascienda, es Piscis. Porque es un planeta, perdón, es un signo que está muy elevado en ese sentido. Más que Cáncer en ese sentido, para que se entienda, ¿no? Entonces Piscis, teniendo estas cualidades, lo va a llevar a una visión más universalista, a una estética, a un ideal, lo va a conectar con las emociones, por ejemplo, y va a hacer que esa energía tan taurina, tan sensorial, ¿cierto? Tan sensual, todo este tema de los placeres, pueda justamente elevar esa frecuencia a un mundo mucho más universal. ¿Se entiende? Donde en realidad vamos a ver
esa cosa rica que tiene Tauro, con este capital que tiene Tauro, que es esa cosa tan importante de su palabra clave que es el yo tengo. Esta cosa valiosa que yo tengo para entregar. Ojalá, obviamente, lo pueda, esta trascendencia lo pueda hacer en el ámbito más colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? La idea es que Tauro entienda de que lo valioso en sí mismo es él. Lo que yo tengo en mi alma o lo que tiene en el alma de Tauro, eso es lo valioso. Y en el caso de Piscis, le enseña justamente a poder trascender esto, decir, ok, yo ofrezco este valor a otros. Por ejemplo, yo voy a dejar algo para los otros. Esa es la impronta de Tauro, por supuesto. Perdón, de Piscis, que le entrega a Tauro, evidentemente. Y Piscis, por lo tanto, le va a agregar en ese sentido a Tauro esa capacidad de poder ser o de poder lograr los sueños que se cumplen, por ejemplo. Y cumplir sus sueños, evidentemente, dado que Tauro es un signo de tierra y que tiene todas las posibilidades, por ejemplo, de poder materializar sus sueños, por supuesto, ¿no? Entonces lo lleva a una esfera mucho más espiritual, de sabiduría, de elevación, un tema más místico, en ese sentido, que de hecho, si Tauro logra conectarse con esta parte pisciana, ¿verdad? Que le enseña a Piscis, por supuesto, Tauro tiene todas las oportunidades de entrar a un mundo mucho más espiritual. Siempre se ha dicho de que por un Tauro que entra al mundo espiritual, entran 100 de los demás. ¿Por qué? Porque cuando Tauro entra a un mundo espiritual, a un camino de autoconocimiento, de autodesarrollo personal, por ejemplo, se queda para siempre. Y eso es muy importante y eso lo aprende con este signo de Piscis. Bueno, queridos, queridas, espero que les haya gustado este tips, este video con respecto a esta cruz karmática de Tauro. Evidentemente les va a servir mucho a la gente de Tauro para que entiendan qué es lo que tienen que cambiar y qué es lo que tienen que aprender de estos otros signos del zodiaco. Les quiero agradecer y nos vamos a ver en un próximo video. Que estén muy bien. Muchas gracias.